El conde de Saint-Germain es un personaje enigmático y legendario que ha deslumbrado a muchas personas a lo largo de los siglos. Mientras que algunos datos históricos se refieren a él como a un hombre común, otros señalan que se trata de un ser inmortal que ha estado en el mundo desde tiempos inmemorables. Su nombre real se desconoce, pero fue uno de los personajes más notorios y extravagantes de la alta sociedad europea del siglo XVIII, e inspiró historias como la del Conde de Montecristo. Fue uno de los personajes más misteriosos y excéntricos de la Europa de la Ilustración. Si bien solía frecuentar las cortes europeas, nunca nadie supo su real identidad, el origen de su fortuna, nacionalidad o familia. Era admirado por su gran cultura, además de poseer un misterioso encanto personal. Fue conocido en varias épocas y en distintos lugares, pero siempre con el mismo aspecto. Se le conoce por una variedad de nombres y títulos, incluyendo Conde de Saint-Germain, Conde Beldon, Marqués de Montferrat, Caballero Choenin y Príncipe Rákóczi. Su origen y fecha de nacimiento exacto son inciertos, aunque se estima que nació a mediados del siglo XVIII, alrededor del año 1693. Aunque no se sabe dónde nació, lo más probable es que fuera en un castillo de los Montes Cárpatos, en la Europa Oriental. Hijo del último príncipe de Transilvania, Francisco Rákóczi II, recibió una gran educación a instancias de la reconocida familia italiana Medici. Además se dice que fue iniciado desde muy joven en la soberana Orden de los Caballeros de Malta, donde estudió los arcanos de la alquimia. Su vasto conocimiento parecía no tener límites, era un sabio de todas y cada una de las disciplinas de su época. El famoso título de Conde de Saint-Germain es probable que provenga del latín Sanctus Germanus, es decir, Santo Hermano. También se cree que adoptó el nombre de la localidad de San Germano en el Tirol italiano, donde su padre tenía posesiones. Dominaba con soltura varios idiomas, componía y tocaba el violín, poseía una gran cultura y un vasto conocimiento de temas esotéricos, además de notorias habilidades sociales que le permitieron acceder incluso al círculo del rey francés Luis XV. Hablaba con fluidez el francés, inglés, italiano, alemán, ruso, chino, árabe, portugués, español y sánscrito. También tenía vastos conocimientos sobre política, artes, ciencias y medicina. Afirmaba además tener conocimientos secretos sobre alquimia y otras disciplinas ocultas, lo que generaba una gran curiosidad y fascinación entre aquellos que se encontraban con él. Uno de los aspectos más intrigantes de la vida del conde de Saint-Germain es su longevidad aparente. Según los relatos, parecía no envejecer con el paso del tiempo. Se le describía como un hombre de mediana edad a principios del siglo XVIII y se le volvió a ver en diferentes lugares a lo largo de los siguientes 50 años sin mostrar signos evidentes de envejecimiento. Se le describe como un hombre elegante, de porte aristocrático y vestimenta impecable. Aunque su edad parecía no cambiar, tampoco mostraba signos de enfermedad o fatiga. Algunos testimonios mencionan que su tez era pálida y que tenía un aire misterioso en sus ojos, lo que aumentaba su aura de enigma. Sin embargo, el conde nunca dejaba que se supiera demasiado sobre él, y de hecho no permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar. Estos rumores sobre su longevidad y supuesta inmortalidad contribuyeron a su fama y a la creación de varias teorías y leyendas sobre su origen y naturaleza. Según las crónicas de la época, existe una anécdota en la que el conde afirma ante una anciana condesa haberla conocido cuando era joven, lo que daba a entender que el conde tenía más de 100 años, cuando solo aparentaba unos 40. «Yo soy muy viejo», señaló el conde sonriendo. El inmortal conde de Saint-Germain se convirtió de esta forma en toda una leyenda urbana de la época y empezaron a correr todo tipo de rumores sobre él, inclusive, que había estado presente en el evento bíblico de las fiestas de las bodas de Caná. De hecho, su porte atlético y elegante fue motivo de inquietud para muchas personas, ya que se decía que no comía.
Lo único que bebía era un extraño líquido preparado por él mismo, el cual podía cegaramente permitirle desafiar al propio tiempo y a las leyes de la naturaleza. Algunos creen que era un inmortal, mientras que otros piensan que era un hábil impostor o un adepto de las artes ocultas. También se le ha relacionado con la Orden Rosacruz, con la francmasonería y con la búsqueda de la piedra filosofal. Fue uno de los principales incentivadores del movimiento de los Rosacruces. Incluso hay quien afirma que es el propio Christian Rosacre y se ha llegado a asegurar que fue el filósofo y científico inglés Francis Bacon. En cuanto a sus habilidades, afirmaba poseer conocimientos alquímicos y ser capaz de fabricar oro y elixires de vida. Supuestamente, demostró sus habilidades alquímicas frente a testigos, transformando metales ordinarios en oro y mostrando pociones que se decía que prolongaban la vida. Era un adepto de las artes ocultas y poseía conocimientos secretos sobre la alquimia, la astrología y la filosofía hermética. Algunos lo consideran un maestro espiritual o un adepto oculto que poseía conocimientos secretos sobre el universo y la inmortalidad. También se le atribuyen habilidades sobrenaturales, como la capacidad de leer las mentes de las personas y de predecir el futuro. Se dice que era capaz de revelar información personal detallada sobre aquellos con los que interactuaba, lo que causaba asombro y desconcierto entre quienes lo conocían. Las primeras menciones históricas sobre el conde de Saint-Germain se remontan a 1740, cuando se convirtió en un asistente habitual de los eventos más selectos de Viena. El conde, que entonces tendría unos 30 años de edad, vestía de forma muy elegante y llevaba siempre encima una gran cantidad de diamantes que utilizaba en vez de dinero. Estando en Austria, parece que Saint-Germain fue capaz de sanar contra todo pronóstico al mariscal francés Belle-Isle, que había sido herido de gravedad en Alemania. En agradecimiento, el militar le llevó a París, donde puso a su disposición un laboratorio muy bien equipado. Por otra parte, habría sanado a una amiga de Madame de Pompadour, cortesana y amante del rey Luis XV. Este contacto lo arrimó al rey, con quien en poco tiempo se volvieron cercanos y en una persona de mucha confianza del monarca. Según se cuenta, el conde participó en reuniones secretas y conspiraciones políticas en Versalles. Se decía que estaba involucrado en la política de varias cortes europeas y que influía en las decisiones de los líderes de la época. Incluso se le atribuía ser un espía de las cortes europeas. Viajó extensamente por Europa y se relacionó con personajes de la nobleza, la realeza y la alta sociedad. Tuvo encuentros con monarcas como Luis XV de Francia, Federico II de Prusia y Catalina la Grande de Rusia. Se decía que tenía acceso a información privilegiada y que poseía un profundo conocimiento de los asuntos de Estado. Desempeñó un papel importante en el ámbito diplomático en varias ocasiones y estaba familiarizado con los secretos de la política. Se rumoreaba que sus consejos e influencia eran buscados por los líderes de la época. Se le avistó en la India, Persia, Prusia, Europa, África, América Central y el Tíbet, entre otros lugares. Su capacidad para moverse con facilidad entre las diferentes cortes y su habilidad para relacionarse con personas de diferentes estratos sociales alimentaron aún más su reputación enigmática. A pesar de su fama y notoriedad, desapareció misteriosamente de la escena histórica. Se desconoce la fecha y las circunstancias exactas de su muerte, si es que murió alguna vez, aunque algunas teorías afirman que murió en el año 1784. Otras sugieren que logró alcanzar la inmortalidad o que se retiró a una existencia oculta. Hay testimonios que le sitúan en París en 1835 o en Milán en 1867. Algunos señalan que para 1821 se había cambiado el nombre por el de Mayor Fraiser y que para entonces se encontraba colaborando con el movimiento de la teosofía junto a Madame Blavatsky, una de las brujas más famosas de la historia. No se volverá a saber de él en muchos años,
pero en 1897 la cantante francesa Emma Calvé dedicó un retrato suyo a su amigo el conde de Saint-Germain. Incluso en 1972 reapareció bajo el nombre de Richard Chanfray, quien aseguraba ser el mismo conde. En ese entonces convirtió un trozo de plomo en oro con una simple estufa, cuestión que lo hizo frente a la televisión nacional. Sin dudas, que el conde Saint-Germain ha dejado una huella indeleble en la historia, la literatura y la cultura popular. Su libro, La Santísima Trinosofía, un clásico de la literatura esotérica, describe su historia y enseñanzas. El halo de misterio que lo rodea sigue intrigando a muchas personas hoy en día, siendo un referente en la enseñanza de la metafísica esotérica y el ocultismo de la nueva era. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.